Pues estamos de vuelta. Hoy nos acompaña en Cuestión de Prioridades una voz clave del sector de la construcción en Castilla y León. Representa a los contratistas que en estos días han lanzado una advertencia clara. No hay capacidad para levantar todas las viviendas públicas que algunos políticos están prometiendo. Con una falta alarmante de mano de obra y una presión creciente sobre el sector, piden realismo y planificación en lugar de anuncios llamativos. Nos va a ayudar a entender esta situación desde dentro y nos explicará por qué, según ellos, es imposible construir las viviendas que se necesitan. El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué les ha llevado a lanzar este aviso tanto a los políticos como a la propia sociedad? Pues hombre, que molesta un poco el que se utilicen temas muy importantes como es el tema de la vivienda, y en especial para la gente joven. Yo tengo hijos, pues uno todavía está estudiando y otra recientemente casada, el que se instrumentalicen problemas sociales para hacer anuncios, digamos, de corte electoral, ¿no? Anuncios imposibles, digamos, de ejecutar. Bueno, el tema es bastante sencillo. El sector de la construcción, en la crisis del 2008-2010, porque a nosotros nos llegó un poco más tarde, destruyó en toda España y en Castilla y León, pero con precisión de un cirujano, el 50% de la capacidad productiva del sector, ¿no? En los años de crisis dura, pues esa capacidad que se perdió no se ha echado en falta, pero ahora se pone de manifiesto que eso que hemos perdido y que yo veo imposible por los datos que hay, estamos en la época del dato, hay datos para todo, ¿no? Veo imposible que se recupere, porque lo intentamos por activa y por pasiva y no conseguimos mejorar nuestra capacidad productiva en cuanto a volumen. Ahora se anuncian, se dan cuenta ahora, sorprendentemente, del déficit de vivienda. Nosotros, hombre, si te tiras 10 años sin cocer barras de pan y de repente, pues tienes un problema. Vamos a pasar hambre. Jugar con las ilusiones de la gente en un tema tan sensible como es la vivienda, igual que con educación o otras materias, ¿no? Pues ¿pero cuáles son los problemas exactamente para poder construir vivienda, por ejemplo, en Castilla y León? La industria de la construcción se basa en tres patas: las propias empresas de la construcción, la industria auxiliar, importantísima, empresas de fontanería, empresas de cerrajería, empresas de electricidad, empresas especializadas en cimentación, o sea, todo lo que llamamos industria auxiliar de la construcción, ¿no? Y en tercer lugar, la mano de obra. Entonces, nos hemos quedado a la mitad de todo, con tendencia a ir perdiendo. Castilla y León tenía 137.000 trabajadores en el año 2008 y a fecha de hoy tiene 65.000 clavados. Y hagas lo que hagas, la gente no quiere trabajar en construcción. Creo que no quiere trabajar la gente joven. ¿Qué tipo de profesionales son los que, digamos, más escasean? De todo tipo, pero sobre todo, digamos, la mano de obra, oficiales, peones, o sea, peones, que es el escalón de inicio, la profesión, oficiales, encargados. Es un sector que se iba aprendiendo, gente de más edad iba enseñando a los de menos edad. Con la crisis los tuvimos que mandar a casa. Hemos estado 10 años sin entrenarnos a construir, o construyendo bajo mínimos, muy poquito, y ahora que necesitamos esa capacidad productiva, pues no la tenemos ni la vamos a tener, ¿no? Entonces empiezan a anunciar que van a hacer, pero ¿con qué lo vas a hacer, alma de cántaro, si tenemos lo que tenemos, ¿no? Y yo no sé, ¿qué medidas concretas necesitaría el sector entonces para poder construir o moverse? Primero, haber tenido una planificación más adecuada. Segundo, tener paciencia, porque esto no es un problema que se vaya a resolver en 5 años. Y la gente necesita las viviendas ya. Las están anunciando. Luego hay que licitarlas, hay que construirlas y hay que ponerlas en el mercado. Mínimo 3-4 años. Pero el ritmo al que el sector, que la industria lo va a poder construir, pues mira, teníamos un bosque de 100 hectáreas que daba las toneladas de piñas que fueran. Ahora tenemos un bosque de 50 hectáreas y las toneladas de piñas son exactamente la mitad.
Hay un dato también que corrobora todo esto, que son los procedimientos que quedan desiertos, ¿no? Que han aumentado, creo que es un 7%. Un lo que va de año. 7% con tendencia al 10%, cuando en condiciones normales de mercado el dato suele ser del 1%. Un 1% de las obras en condiciones normales de mercado quedan desiertas, ¿no? Ahora hemos ido subiendo y ya estamos en un 10%, pero o en un 7% con tendencia a llegar al 10%. Ante esta falta de vivienda en estos momentos, se está hablando, bueno, últimamente de esas viviendas industrializadas, más baratas, más rápidas, más económicas. Creo que a usted, señor Pascual, eso no le convence absolutamente nada. Absolutamente nada, porque la industria la construcción es un sector que se lleva industrializando, pero desde que yo era pequeño. Un ejemplo, el pladur. ¿Cuántos años llevamos colocando pladur? Antes era una solución alternativa a la tabiquería convencional de ladrillo, ya no se utiliza, es imposible, porque no encuentras quien ponga, ¿no? Entonces se utiliza el pladur. El pladur es construcción industrializada. Fachadas de estas que vemos de muro cortina, que estas son como de cristal, es una forma de construir fachadas prefabricadas. O sea, la construcción se lleva prefabricada. O sea, el impacto de la construcción industrializada es un proceso que irá más, va yendo a más, pero como todo, pues necesita su tiempo, no soluciona. O sea, va a ser que, hombre, salvo que pretendan meter a la gente a vivir en contenedores, cosa que es en absoluto recomendable. Y esas soluciones geniales de fabrico, que las cosas no se basa del blanco al negro, nos vamos industrializando, obviamente, va a ser difícil ver ya una fachada caravista, porque no hay caravisteros, ¿no? Empezamos a utilizar cada vez más las estructuras prefabricadas de hormigón, por ejemplo, pero hay ciertas cosas que hay que hacerlas in situ. Entonces, señor Pascual, ¿qué mensaje daría usted a los jóvenes o no tan jóvenes que opten o que quieran o que necesiten una vivienda pública? Más allá de poner en cuarentena todos los anuncios que nos transmiten los políticos. Pues según los datos que se anuncian y los cálculos que he hecho yo, pues la proporción de viviendas por provincia en función de la inversión que van a hacer, por ejemplo, aquí desde el gobierno nuestro regional, supone poner al año, dentro de 3 o 4 años, ¿no? Poner al año en el mercado en cuanto a vivienda pública, pues en torno a 100 viviendas por provincia. El dato ya lo dice todo. 100 viviendas por provincia no soluciona, vamos, la cola de cuando salgan a adjudicación va a llegar de aquí a... Entonces yo a la gente joven, pues oye, que tenga ilusión, que trabaje, que tal, pero que no se, digamos, confíe en ciertas promesas que no se van a poder cumplir, que sean críticos. Pero fíjese, señor Pascual, porque es verdad que hay en ciudades, vamos a poner el ejemplo de Valladolid, donde empezamos a ver grúas dispersas por diferentes lugares, zonas bueno, están empezando a crecer, promociones de vivienda privada, eso sí, en muchos sitios, el precio de la compra de la vivienda aumenta y se siguen comprando viviendas, el alquiler se triplica, se siguen alquilando vivienda. Hoy veía un dato que la compra de vivienda al contado, o sea, con el dinero de por medio, alcanza su máximo en una década. Claro, en pues una es década contradictorio con lo que está usted diciendo, pero no estamos cerca de una burbuja inmobiliaria de nuevo. Tampoco. No, alcanza su máximo en una década que no se ha hecho nada. ¿Con qué estamos comparando? Con cuando cayó el sector, cuando se dejan de vender viviendas bastante antes de la crisis, porque el sector ya venía saturado, ¿no? Entonces no es contradictorio. Si comparamos con una época que no se vendían viviendas, pues sí, hemos alcanzado un máximo. Veamos números relativos. Bueno, una cosa es la obra privada y otra cosa es la vivienda pública, claro, que no tiene nada que ver. Hombre, el sector mayoritariamente lo mueve el sector privado en vivienda. El impacto en toda época de la vivienda pública es bastante limitado. ¿Y por qué ha caído tanto la obra pública en Castilla y León en lo que va de año? Creo que en lo que va de año el 46%. Es inexplicable, no lo sé, por una falta de planificación, porque estarán pensando en otra cosa, no tiene ningún sentido. Castilla y León necesita en torno a 3.000, 3.500, una cifra muy moderada de inversión en obra pública todos los años. Antes de la crisis el máximo histórico estuvo en 4.000 millones. Después de la crisis llegamos a caer a 500 millones.
¿no? Y ahora estábamos estabilizados cercano a los 2.400 millones. Este año llevamos un menos 40%. ¿Por qué? No tiene explicación eso. Alguien no está haciendo bien su trabajo. Bueno, quizá de aquí a las próximas la obra elecciones pública depende de tres movilización. administraciones, administración central, administración regional y administración local, ¿no? Pero la caída es bastante está bastante repartida. Quiero hablar también de un tema que es local, pero bueno, me parece usted muy valiente hablando de este asunto, porque ustedes defienden el soterramiento aquí en Valladolid, dicen que es viable económica y técnicamente, un soterramiento al que se opone el Ministerio, el ministro Puente, y ponen en cuestión la nueva estación prevista aquí en Valladolid, esta mega estación de tren, muy envidiada por otras provincias, por otras capitales. ¿En qué se basa usted para decir que Adif vaya a tener problemas por la contratación de esta infraestructura? No, vamos a ver, el Ayuntamiento ha presentado un recurso que yo he leído muy bien fundado ante la Audiencia Nacional, ¿no? En base, cuestiona dos aspectos. El primero es que no se conoce, no hay transparencia. Han pedido que el órgano de contratación, que es el Consejo de Administración de Adif, haya tomado esa decisión conforme a la ley. No digo que lo haya hecho o no lo haya hecho. Simplemente el Ayuntamiento ha requerido esa información y no se la han dado. Extraño, ¿eh? Estamos en obra pública, prima el criterio de transparencia y de igualdad de oportunidades, ¿no? Si la justicia no es transparente, no es justicia, ¿eh? Si no hay igualdad de oportunidades, pues no hay democracia tampoco, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que hay las infraestructuras ferroviarias tienen una adaptación, no es una adaptación, es una ley diferente a la ley de contratos del sector público, es una ley de contratos del sector público hecho para ellas. Y esa ley establece que para el caso de una infraestructura ferroviaria cuyo impacto exceda lo meramente ferroviario, como es el caso, ahí estamos poniendo una volumetría, estamos haciendo algo que impacta muy seriamente en la ciudad, ¿no? Es necesario contar con una herramienta de planeamiento que tiene que aprobar el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no solo no la aprueba, es que no la ha recibido. Entonces, lo han admitido a trámite en base a estas dos alegaciones, lo he explicado de una forma sencilla para que se entienda, ¿no? Y a mí me parece que esa infraestructura no va a ir adelante. O sea, que el recurso que ha presentado no vamos a tener el alcalde... ni estación ni soterrada ni estación nueva, ¿no? Vaya. Una mala noticia, al fin y al cabo, aunque sea... Una mala noticia, porque una infraestructura, claro, nos hemos quedado colgados de la escalera, de la brocha, sin escalera. Ni la estación nueva... Pero es que la estación nueva está diseñada, ¿no?, de una forma que impediría el soterramiento a futuro. Habría que demolerla y volverla a hacer. ¿Cómo se va a demoler una infraestructura de 200 millones? Pero es que 200 millones puede tener un impacto directo de 1.000 trabajadores al año en los 3 años que va a durar. Trabajadores directos. Casi multiplicamos por 3, como si montas una industria de 3.000 trabajadores. No sé los que tiene Fasarreno en este momento. O sea, eso le mete un chute a la ciudad y por extensión a la región, muy beneficioso para todos los castellano-leoneses, ¿no? Ahora, estoy prácticamente seguro de que la estación no se va a hacer, pero es que si se hiciera nos condenaba a ser una ciudad de segunda división en el mundo de las ciudades. ¿Por qué? Porque al no soterrar el tren, dejamos... Eso ya es una decisión política, vamos a decirlo así, ¿no? Debería ser una decisión técnica y como afecta a los castellano-leoneses y a los vallisoletanos, ¿no?, debería ser una decisión tomada en el ámbito municipal, que es el que nos representa más directamente a los ciudadanos de Valladolid, ¿no? De cualquier forma, si tuviéramos un organismo independiente, que no lo tenemos para temas fiscales, de infraestructuras, se tomaría esa infraestructura, ¿no?, como una infraestructura de importancia para el país. Un ejemplo muy claro es las Olimpiadas tuvieron un impacto en todo el país, aunque se celebraron en Barcelona. El AVE tuvo, la Expo 92 de Sevilla tuvo un impacto en todo el país, nos dio a conocer, ¿no? Y en otro plano, Valladolid como ciudad se merece, necesita tener las vías soterradas, porque si no tenemos, estamos discriminando a los ciudadanos, tenemos ciudadanos extravías y intravías, o sea, vallisoletanos de segunda, los que viven fuera, y de primera, los que viven dentro, y eso nos perjudica a todos, ¿no?
porque lo que hay que hacer es una ciudad abierta en el que las comunicaciones sean fluidas, el comercio sea fluido y el ir de un lado a otro, pues... Bueno, el director del Norte que hizo hace poco una encuesta, ¿verdad?, sobre este asunto, que fue muy interesante. Señor Pascual, nuestro viñetista también quiere aportar su particular punto de vista en materia de vivienda. Sí. Hoy pone el foco en la tributación para viviendas vacías, en muchos pueblos además. Vea. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. El Gobierno va a triplicar los impuestos a las viviendas vacías, incluidas las segundas residencias. Esto en Castilla y León tiene consecuencias. Va a resultar que tenían razón los que dejaron caer el tejado de la casa del pueblo. Retroceda a la penumbra, ya la actualidad relumbra. Pues sí, que pague Rita, ¿eh? ¿Cuántas casas, verdad? Claro. Los pueblos están... Bueno, porque los pueblos se despueblan, ¿no? Y es muy difícil muchas veces rehabilitar las viviendas. Me gusta mucho Castilla y León, me gusta mucho la moto, me gusta mucho el campo y viajo mucho por los pueblos. Pues da un poco de pena ver los pueblos con tan poca vida. Hay algo que te da un poco de optimismo, es que el campo está bastante bien cuidado. Pero claro, yo he visto trabajar tractores manejados desde Madrid. A distancia. Sí. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros que tienen hoy en la mesa. Silvia, cuando quieras. ¿Qué tal, Enrique? Estoy completamente de acuerdo con usted en que en política de vivienda pues, es un problema estructural ya en España. Porque es europeo, es un problema europeo. Pero aquí en España concretamente, me he estado documentando antes de venir para saber un poco la evolución de la vivienda protegida y me he encontrado con que entre 1950 y 2012 se construyeron 6,8 millones de viviendas de protección oficial, de las cuales 4 millones fueron durante el franquismo. En democracia solamente 2,4 millones. Entonces, claro, si se va incumpliendo los planes de vivienda, nos encontramos ahora con esto. Sucesivamente, sí, es una... Como usted dice, los planes de carreteras también se incumplen con bastante alegría. Ahora parece que el nuevo equipo le está dando otro aire, ¿no? Pero... Como parece que es inviable por la escasez de mano de obra y de medios para poder llevar a cabo este anuncio mastodóntico que ha hecho el Gobierno, ¿no le parece a usted que sería también un punto a tener en cuenta, no ya vivienda nueva, sino toda la vivienda vacía que hay en los cascos históricos de las ciudades en el centro, que están en malas condiciones, apostar también por un plan de rehabilitación? Sí, ambicioso? pero el plan de la rehabilitación es costosa, O sea, rehabilitar viviendas en el casco hay que hacerlo, pero ese tipo de vivienda va destinada a gente de... Ahora el teatro, el edificio que está enfrente, el Teatro Calderón, donde ha estado el comedor social, es un edificio muy emblemático. Llevan 4 años diseñando la rehabilitación de ese edificio, que es un edificio muy protegido, ¿no? Y lo van a sacar ya, van a empezar la construcción. Han tenido que estar 4 años con el proyecto, que era un proyecto muy complejo, ¿no? Eso es un edificio que es un edificio precioso, es un lujo, le embellece la ciudad, tal, pero claro, esas viviendas no es vivienda, es vivienda para gente de un poder adquisitivo bastante alto. Vivienda a lo mejor de los años 60, que se ha quedado ya bastante desfasada, pero lo estamos viendo en grandes ciudades que también se aprovechan esas viviendas. Sí, hombre, hay que hacer un esfuerzo. En las ciudades, si no, se quedarían desiertas. A mí me parece muy buena la actuación que han hecho ahí en la Plaza de Madrid, recuperando lo que ha sido la sede de Hacienda. Todo eso hay que hacerlo, pero eso son un poco cosas que hay que hacer, pero no solucionan el problema en una cuantía significativa. Carmen. Yo tenía 2 preguntas, una ya me la ha adelantado Silvia, era sobre la cuestión de la rehabilitación de cara no solo en las ciudades, sino también en los pueblos. Hay, como decía el viñetista, hay muchas viviendas que no sé si desde la Cámara de Contratistas se puede plantear algún tipo de propuesta para poder rehabilitar y hacerlas de manera asequible. Y aquí voy con la segunda pregunta, porque, bueno, supongo que se busca la cuadratura del círculo, pero ¿de qué manera sería posible subir los salarios de las personas que trabajan en la construcción y, por tanto, hacer más atractivo el trabajar en ese sector, en un sector que es arriesgado, que es duro, que es físicamente pues, penoso? Imagino que con una mejora de los salarios
pues se podría tener más personal trabajando en la construcción, pero sin incrementar, de hecho, reduciendo el precio de la vivienda, porque ahora mismo las viviendas, bueno, pues son prácticamente algo inasequible para la gran parte de la gente más joven y, bueno, no tan joven. ¿Es posible cuadrar este...? Bajito. Subir los sueldos a los empleados de la construcción puede ser una solución ante esa falta de mano de obra, ¿no? Creo que no. Y la prueba es que se suben los sueldos y la gente simplemente no tienen vocación, vamos a dejarlo así, o no somos nosotros suficientemente listos para hacer atractivo o crear vocaciones en el sector de la construcción, ¿no? Yo hablo del sector que yo conozco, creo que otros sectores tienen problemas parecidos. Entonces, la subida de sueldos, ¿no? Pues ya se han subido bastante, ¿no? Tú puedes subir el sueldo, pero el sueldo al final que le subes lo repercutes en el precio de la vivienda y sacas la vivienda del mercado, ¿no? O sea, la gente puede pagar por una vivienda de 60, 70 metros cuadrados lo que puede pagar. Metes la repercusión de una vivienda de 70 metros cuadrados útiles, que sean más o menos 100 construidos, pues te puede tener un coste de ejecución de en torno a 80, 90.000 euros, ¿no? Luego hay que meter el coste del suelo, luego hay que meter el coste de los proyectos, que viene a ser un 4%. Más o menos el coste de construcción le metes un 20% de gastos que generan, muchos de ellos son impuestos, ¿no? De proyectos, y sobre todo lo que impacta en el suelo. De una vivienda en el centro de la ciudad, a lo mejor el 80% del valor de la vivienda es el propio coste del suelo, y el resto es la construcción. Entonces, subes el sueldo, pues vas a subir el precio del producto, y hay gente que es que como subas se queda fuera, no pueden, ¿sabes? Y entramos además en un ciclo de inflación, porque claro, subes el sueldo, sube el precio de la casa, él te pide más sueldo porque no llega a la casa, y bueno, la ciudad, ahora el problema que vamos a tener al principio del siglo en el que estamos es que vamos a necesitar competir entre ciudades. Y para montar industria necesitas vivienda. Si no tienes vivienda, no tienes trabajadores, no tienes. Además de tener una ciudad bonita, medioambientalmente cuidada, bien comunicada, con buena sanidad, ocio, todos somos cada vez más exigentes. Ya no vivimos como vivían nuestros abuelos en un pueblo y en unas condiciones de vida. Mira, estaba paseando hace 2 semanas por el Valle del Pas, ahí en Santander, pues es una zona muy pobrecita, muy pobre, muy humilde, ¿no? Ahí que hay en los pueblos, pues, personas mayores, porque la gente joven ya quiere otras cosas, ¿no? Entonces, subir el precio, pues se va subiendo, porque tienes que competir, tienes que quitar trabajadores a otros sectores y va subiendo el sueldo. Pero ni aún así conseguimos, estamos clavados en los 65.000 euros. La construcción es un sector que paga bien, El sector de la construcción está por encima de otros sectores, pero hay gente que prefiere ganar menos. Un peón de albañil, más o menos así. Un peón de albañil, ¿cuánto puede cobrar? Hombre, un peón de albañil de sueldo, un peón de albañil es el oficio menos cualificado, aunque está bien, está cualificado, tienen sus cursos de seguridad, de prevención de riesgos laborales, ya manejan informática, ¿no? Pero vamos, un peón albañil ahora, pues te puede estar ganando, pues 1.200 euros al mes libres de impuestos, 1.200, 1.300. Las horas estas prácticamente están prohibidas, ¿no? Un oficial ya bastante más, y un encargado, que es, digamos, el mayor responsable de una empresa, que es el que realmente está a pie de obra manejando los oficios y coordinando con las empresas subcontratistas y la industria auxiliar y tal, pues se te puede poner en 3.000 y pico euros, ya es un dinero, no de coste de empresa, de dinero líquido para él. Sí, neto. Súbale, multiplica eso por 1,30 y súmale otros 7.000 o 8.000 euros de seguros sociales. O sea, ya son costes. Ángel. ¿Qué tal? Encantado de saludarle. Voy a intentar que me escuche a la primera. ¿Me escucha bien, no? ¿Me escucha bien? Tiene buena voz, Ángel. Bien. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Es que tiene un problema de otitis, señor Pascual, y hay que hablar un poco alto hoy. Le voy a hacer 2 preguntas, una relacionada con el soterramiento que han abordado hace un momento y otra con la vivienda. ¿Existe en lo relacionado con la vivienda alguna de las provincias con algún problema especial? Porque entiendo que no todas las provincias de Castilla y León vivirán el problema de la vivienda o esta cuestión que hemos estado abordando de personal, etcétera, de suelo, de capacidad de compra o de construcción de la misma manera.
No sé si tiene algún dato en relación con No tengo ese datos tipo concretos, pero yo diría que el problema es proporcional a los habitantes que... O sea, el que más quienes más la tienen es Valladolid, León, Burgos, Salamanca, y Zamora, Ávila, Segovia, Soria, un poquito menos, ¿no? Yo le daría la vuelta a esa pregunta. Las provincias, porque las comunicaciones hoy son buenas y son rápidas, las provincias que se doten, o las capitales de provincia que se doten de una oferta de vivienda razonable en precio y con una calidad, la calidad de vida en Zamora y la calidad de vida en Valladolid es muy pareja. No hay grandes diferencias, hay hospitales, hay cultura, ¿no? Valladolid es una ciudad más grande, tiene más universidad, pero bueno, hay gente para todo. Hay gente que le gustará vivir en Zamora, lo que no le gustará es vivir en un municipio despoblado, ¿no? Entonces, la demanda pues va en proporción al número de habitantes que tiene esa provincia. Pero yo, si fuera alcalde de una ciudad, me empeñaría mucho en dotar a mi ciudad de una oferta de viviendas que esté bien en precio y que esté, porque a lo mejor consigues atraer industria que se instale allí. Porque es que el problema es que tú no puedes montar una industria si no tienes trabajadores, y no tienes trabajadores y esos trabajadores no tienen vivienda, ¿no? El tema es más complejo, por el turismo, somos primera potencia mundial. En relación con eso y con lo que ha planteado antes de la estación, ¿asegura usted que la estación no se va a construir? Yo creo que no. Sin embargo, ¿a qué atribuye que ese recurso del que ha hablado antes, que ha presentado el Ayuntamiento, no incorpore medidas cautelares precisamente para impedir la construcción y, por tanto, que no incorpore, perdón, medidas cautelares que detengan la construcción y que, por tanto, impidan que efectivamente se construya? A ese nivel, vamos a ver, porque lo han admitido a trámite. Estamos en los primeros pasos. En ese trámite no existen medidas cautelares. No sé si en el con lo cual, la construcción de la estación se realizará. Si no hay medidas cautelares. En mi opinión, yo creo que no. Si falta un elemento... Es que esa estación excede lo puramente ferroviario. Invade la ciudad. Ciertamente la invade. Lo digo porque el propio ayuntamiento es consciente de que y así lo aseguró, sin medidas cautelares la estación continuará adelante, lógicamente. Pero yo desconozco si el procedimiento admite medidas cautelares. No tiene sentido que el ayuntamiento, si ha podido pedir medidas cautelares, no las haya pedido, porque es como amagar y no disparar. Aquí hay que ser claro, o quieres la estación o no la quieres. Y la estación que está encima de la mesa es la que hay. Si no la quieres, pues vete con todo y pide medidas cautelares. Y si la quieres, pero no quieres decir que la quieres, pues oye, no estorbes, entonces, ¿sabes? No lo sé. Bueno, veremos a ver en qué queda. Veremos a ver en qué queda. No lo sé. Enrique Pascual, gracias por estar hoy aquí. Que no nos fiemos mucho de los grandes anuncios, ¿no? De los políticos, no sé cuántas viviendas de protección oficial. Hay que ser un poco públicas. más humilde y ser... Bueno, ¿sabes? Sí, pero crea expectativas, a mucha gente, eso es lo malo. Exacto. Bueno, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros por el...